El caso Samurai Wallet, el fin de la libertad de expresión en la era digital, una sentencia que suena como un disparo en el campo de batalla digital. Imagina esto. Despiertas, abres tu laptop, revisas los titulares y te encuentras con algo que parece salido de una distopía. Un desarrollador de software libre, Keone Rodríguez, es condenado a prisión no por robar, ni por estafar, ni por hackear, sino por escribir código, un código que defiende la privacidad financiera, un código que, en teoría, solo ejecuta instrucciones matemáticas. Pero para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, eso fue suficiente para declararlo culpable. ¿El mensaje? La libertad de expresión en la era digital ya no se mide por lo que dices, sino por lo que programas. Y aquí es donde comienza esta historia. Una historia que va mucho más allá de Bitcoin, Samurai Wallet o el código abierto. Es la historia de cómo los gobiernos están redibujando los límites de la libertad y de cómo cada línea de código puede convertirse en un acto de resistencia. Pero antes de seguir, quiero que entiendas algo. Si ya invertiste un minuto en ver este video, no lo dejes aquí. Lo que está por venir no solo cambiará tu forma de entender las criptomonedas, sino también lo que crees sobre la libertad digital. Y sí, ese minuto que ya diste va a valer la pena. Vamos a convertirlo en conocimiento, en criterio, en poder. El golpe invisible. En abril de 2025, el mundo cripto se detuvo un instante. Keone Rodríguez, cofundador de Samurai Wallet, fue sentenciado a 5 años de prisión y a pagar una multa de $250,000. Su delito, según el Departamento de Justicia, conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspirar para cometer lavado de dinero. A simple vista, suena como un caso financiero más, pero cuando miras los detalles técnicos, algo no encaja. Samurai Wallet no era un banco, no custodiaba fondos, no procesaba transacciones por otros. Era una herramienta, una aplicación open source que te permitía enviar Bitcoin de forma privada, sin intermediarios, sin KYC, sin dejar rastro. ¿Y qué es lo que el gobierno consideró ilegal? Las funciones Whirlpool y Ricochet, 2 herramientas creadas para proteger la privacidad de los usuarios. Whirlpool implementaba un método llamado CoinJoin, que mezcla transacciones entre varios usuarios para evitar rastreos. Ricochet, por su parte, creaba una cadena de autopagos que hacía más difícil vincular el origen y destino de los fondos. En otras palabras, el gobierno no está juzgando a alguien por mover dinero, está criminalizando el acto de escribir y distribuir código que permite a las personas ejercer su derecho a la privacidad. Y aquí viene el primer golpe de realidad. Si el código ahora puede considerarse un crimen, entonces la programación misma se convierte en una forma de protesta. Código es libertad, y esa libertad está bajo ataque. En los años 90, cuando el Internet comenzaba a masificarse, hubo una guerra silenciosa, las Crypto Wars. El gobierno de Estados Unidos quería clasificar la encriptación como un armamento, restringiendo su exportación, pero los programadores resistieron y ganaron. Fue entonces cuando los tribunales estadounidenses establecieron un principio que hoy parece olvidado. El código es una forma de expresión protegida por la primera enmienda. Casos como Bernstein v. Department of Justice marcaron esa frontera. Escribir y publicar un algoritmo no es un delito, es un acto de comunicación. De hecho, el propio tribunal afirmó que los lenguajes de programación son un medio para expresar ideas, igual que las palabras. Sin embargo, 3 décadas después, ese principio está siendo dinamitado desde dentro. El DOJ ha decidido reinterpretar el concepto de negocio de transmisión de dinero, aplicándolo a quienes solo escriben software. Es decir, si tu programa permite que otros usen dinero digital sin intermediarios, tú podrías ser considerado un money transmitter. La contradicción es brutal, porque según las propias guías del Departamento del Tesoro, específicamente la FIN 2019 que el G01 de FinCEN, los desarrolladores de software no son transmisores de dinero. Proveen herramientas, no servicios financieros. Pero el Departamento de Justicia decidió ignorarlo. Y ahí es donde esta historia deja de ser un tema legal y se convierte en un ataque ideológico. Porque si criminalizas el código, criminalizas la innovación. Si penalizas la privacidad, castigas la libertad. Y si castigas al que construye herramientas de soberanía, lo que en realidad persigues es la independencia del individuo frente al Estado. La nueva Guerra Fría digital. Esta sentencia no es un hecho aislado. Es una pieza más en un tablero geopolítico que busca ponerle cadenas a la privacidad financiera. Primero fue Tornado Cash,
cuyos desarrolladores fueron arrestados en Europa por escribir un protocolo de mezcla en Ethereum. Luego, vino la persecución a los mixers de Bitcoin, y ahora el golpe a Samurai. La estrategia es clara: atacar el eslabón más vulnerable, los desarrolladores, para desincentivar la innovación y crear un clima de miedo. Y funciona. Tras la sentencia, proyectos como Wasabi Wallet bloquearon el acceso a usuarios estadounidenses. Phoenix Wallet se retiró de las tiendas de apps en Estados Unidos, y Sparrow Wallet eliminó la función Whirlpool de su código. El efecto dominó comenzó. La innovación se está autoexiliando, y Estados Unidos, que alguna vez fue el epicentro de la revolución digital, ahora parece convertirse en su carcelero. El propio Vitalik Buterin lo resumió con una frase lapidaria: estamos viviendo una anarcotiranía. El sistema es anárquico con los que hacen promesas vacías, pero tiránico con los que construyen herramientas reales de libertad. Y aquí viene la pregunta que debes hacerte: ¿cuánto falta para que el simple acto de usar una billetera privada sea considerado un acto criminal? Deja tu comentario. Quiero leerte. El lenguaje del miedo. El día después de la sentencia, el FBI publicó un comunicado. Decía, textualmente, que los ciudadanos debían evitar el uso de servicios financieros que no implementen medidas KYC adecuadas. Traducido: si valoras tu privacidad, eres sospechoso. Ese mensaje no es informativo, es intimidatorio, es una advertencia disfrazada de consejo. Si has llegado hasta aquí, ya invertiste tiempo en entender algo que pocos se atreven a mirar de frente. La batalla por la privacidad no es técnica, es política. Abandonar este tema ahora, cuando ya entiendes lo que está en juego, sería como rendirte justo antes del final del partido, porque cada segundo que inviertes en entender esto es una inversión en tu libertad futura. El efecto Buterin y la anarcotiranía. Vitalik Buterin no hablaba desde la teoría, lo decía porque lo vivió. Cuando el gobierno de Estados Unidos sancionó Tornado Cash, los usuarios perdieron acceso a millones de dólares de fondos bloqueados en contratos inteligentes. Los desarrolladores fueron arrestados, y el mensaje fue claro: no importa si tu código es neutral, si alguien lo usa mal, tú pagarás las consecuencias. Esa lógica es peligrosa, porque bajo ese criterio, los creadores de navegadores serían responsables por los delitos cometidos desde sus plataformas. Los desarrolladores de cifrado serían responsables por los mensajes que alguien decida ocultar. Y los ingenieros de redes privadas virtuales, VPNs, serían criminales por permitir el anonimato. Esa es la esencia de la anarcotiranía digital. Reglas difusas aplicadas arbitrariamente, donde la incertidumbre es la herramienta del control. Pero personalmente pienso que Vitalik, como de costumbre, usa mal el término anarco, confundiéndolo con el nihilismo. Pero ese es otro tema. ¿Tú qué opinas? La batalla legal y el principio de expresión. Los abogados de Samurai intentaron basar su defensa en un principio simple. Escribir código no es operar un negocio financiero, pero el tribunal no quiso escucharlo. Se aferró a la narrativa del DOJ, que facilitar privacidad equivale a facilitar crimen. Esa asociación, privacidad igual a culpa, es la más peligrosa de todas, porque borra la línea entre vigilancia y justicia. Si aceptamos esa narrativa, estamos aceptando que todo ciudadano es un sospechoso hasta que demuestre lo contrario. Y ese principio destruye la base misma del derecho moderno. El costo de callar. No todos se atrevieron a hablar. Muchos proyectos eligieron callar para evitar represalias. Pero el silencio, en este caso, es complicidad. Hay una generación de desarrolladores que creció creyendo que el software libre era la garantía de la libertad. Hoy descubren que puede ser su sentencia. Y sin embargo, hay algo que el gobierno no puede detener: la idea. El código puede ser censurado, pero las ideas no mueren, se replican, se bifurcan, se descentralizan, igual que la blockchain. La respuesta libertaria. Frente a la derrota legal, la comunidad decidió cambiar de estrategia: presión política. Líderes libertarios como Angela McArdle, del Comité Nacional Libertario, hicieron un llamado a los bitcoiners. No vamos a ganar esto en tribunales, lo ganaremos en la Casa Blanca. Y no es una exageración. Esa fue la misma estrategia que logró el indulto de Ross Ulbricht, fundador de Silk Road. La presión coordinada de la comunidad cripto consiguió que el caso llegara hasta el despacho oval. Y aunque el perdón no fue total, el precedente quedó. La opinión pública puede inclinar la balanza. Por eso, si estás viendo esto, tu opinión también importa. Comenta, comparte, habla del tema.
Las batallas digitales no se ganan con silencio, se ganan con ruido inteligente. Lo que está en juego, esto no va solo de una wallet, va de redefinir los límites de la libertad en la era del dinero programable. Hoy, el gobierno criminaliza la privacidad. Mañana podría criminalizar el anonimato. Y, pasado, la disidencia. Por eso, cada línea de código libre es una declaración política. Cada commit en GitHub es un voto a favor de la soberanía individual. Y cada desarrollador que decide seguir construyendo pese al miedo es un soldado anónimo en la defensa de la libertad digital.